Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal zaragocista Rugido TV, un zarpazo a la nueva actualidad del Real Zaragoza. Hoy el análisis del calendario por Rubén Baraja. Creo que el arranque de competición para nosotros, empezar en la Romareda, es positivo después de no haber podido jugar las dos primeras jornadas por el retraso de inicio de competición para el Real Zaragoza. Entonces yo creo que tenemos que verlo como algo positivo el jugar el primer partido en casa y volver a hacerlo para tratar de empezar con buen pie, ¿no? Y hacerlo en casa creo que es la mejor opción. No comenzar la competición hasta la segunda jornada, la tercera jornada pues al final nos da la situación que va a ser un hándicap al principio, ¿no? Porque vamos a tener que ir siempre con dos partidos menos hasta que se te dé la posibilidad de jugar, pero bueno, creo que es algo que no nos tiene que influir. Tenemos que centrarnos en nuestro primer partido, llegar bien a este inicio de competición. La pretemporada va a ser corta, necesitamos mucha exigencia para tratar de llegar bien al primer partido y luego, lógicamente, creo que los 2 meses después de septiembre pues van a ser vitales, ¿no? Para recuperar puestos en la clasificación después de no sumar los dos primeros partidos y sobre todo pues que también va a haber partidos de miércoles domingo y creo que necesitamos hacer una buena pretemporada para luego encajar bien en esos 2 meses y medio que van a ser fundamental para el devenir de la liga. El calendario asimétrico pienso que como tienes que jugar contra todos y en todas las situaciones, o sea, pues tienes que ir fuera de casa, tienes que jugar en casa, bueno, pues algo que tenemos que asumir y ya está. Creo que sí que las circunstancias anteriores sí que pueden influir o pueden ser más handicap, empezar más tarde o no haber tenido tanto tiempo para preparar la competición o el primer partido, pero bueno, lo de calendario asimétrico al final a mí no me preocupa y lo único que piensas es que tienes que jugar contra todos y en todos los campos, o sea que bueno, pues con unos juegas en un momento, con otros juegas en otro, y bueno, a veces unos equipos están más en forma que otros cuando vuelves a jugar contra ellos. Esto es un poco la suerte que puedas tener. Bueno, y el final de la competición, bueno, yo creo que es un final que si los equipos que están ahí van a estar peleando por estar arriba, como son equipos ex primeras, equipos fuertes de la segunda división, pues lógicamente si nosotros también estamos ahí, pues va a ser un final pues duro y difícil, pero bueno, que al final es como todos, tienes que estar preparado para jugar contra los mejores y quieres estar con el equipo arriba, entonces trataremos de llegar en las mejores condiciones a las últimas 10 jornadas, que al final es donde se deciden los campeonatos y donde te dan la posibilidad de pelear por un objetivo o por otro. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale al like, compártelo y coméntalo. También puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, PZ Rugido Zaragocista. Y también tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.